Buenos días. Dios les bendiga. Con mucha fe dile a tu vecino, Dios te va a bendecir grandemente. ¿Lo crees? Aleluya. Dios es bueno y su deseo y su esencia es bendecir a sus hijos. Y esto es hermoso. Es hermoso. Así es que vamos a comenzar con nuestro mensaje de este día. Vamos a continuar. Ahí está el video intro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Ponte de pie. Hoy Dios va a tocar nuestros corazones fuertemente. Dios nos va a bendecir. Repite conmigo, Señor, estoy dispuesto y estoy disponible. Haz conmigo como tú quieras. Recibo tu palabra, siémbrala en mi corazón y que dé mucho fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Volvemos con nuestra serie, ¿sí? Buscadores de la felicidad. Se nos atravesó Día del Padre y luego predicó la pastora. Qué bendición fue escuchar el mensaje hace 8 días. Y bueno, regresamos con nuestra serie. Estamos hablando sobre buscar la felicidad. Y en cada uno de los mensajes, este es el número 4, he introducido el mensaje con lo mismo. Porque debemos entender que la felicidad es para todos. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere, Dios es su deseo. Pero aquí es donde entra la libre decisión. Lo conocemos los cristianos como el libre albedrío. ¿Sí? Muchos no quieren ser felices. Aunque con su mente dicen sí, con sus acciones gritan no. Y Dios desea que seamos felices. Dios ha puesto en los seres humanos un deseo por ser feliz. Pero también nos enseña a través de su palabra cómo ser felices. Y aquí es donde muchos ya no quieren seguir porque tendrían que leer la escritura o tendrían que estar en una reunión como esta, en donde tenemos que entender lo que dice Dios y cómo podemos encontrar la felicidad. Les he dicho semanas atrás, les he citado Nehemías 8, versículo 10, donde dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo de Dios. ¿Sabes? Cuando dejamos de gozarnos, entonces comenzamos a vivir una vida donde la felicidad no está a nuestro alcance. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, pero también son tiempos gloriosos. Nunca antes se había proclamado la palabra de Dios como se hace el día de hoy. Hace 10 años era imposible para muchos, hablo iglesias, poder tener acceso a un medio de comunicación donde pudieras proclamar la palabra de Dios. A nosotros nos tocó hace años tener que invertir dinero para poder estar en radiodifusoras, ¿sí? Y tener que pagar para que nos vendieran una hora de espacio y cada semana pagar, ¿sí? También otras ocasiones Dios nos permitió sin pagar poder estar predicando, pero eso es muy difícil, muy difícil. Pero el día de hoy con las redes sociales todo el mundo lo puede hacer. Y se está proclamando la palabra de Dios. Quiere decir que estos tiempos de dificultad también son tiempos de oportunidad, son tiempos gloriosos. Qué bueno que nos tocó vivir este tiempo, con todo y pandemia. Qué bueno que nos tocó, porque Dios pensó en nosotros para que en este tiempo hiciéramos algo por su reino. Pero para poder tener planes, para poder ejecutar los sueños de Dios, necesitamos tener gozo de Dios.
no desánimo del diablo. Gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Si se pierde el gozo, se pierde la fortaleza. Se pierde el ánimo de seguir luchando. Semanas atrás les he dicho sobre este sermón del monte, donde lo predicó Jesús. Y hemos entendido que lo predicó en una montaña, lo predicó a cualquier persona, no solo eran judíos, había ahí judíos y había gentiles, había de diferentes naciones, y Jesús predicó a todos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos seamos felices, pero no como dicen los psicólogos, que dicen que la felicidad solo es temporal. ¿Sí? Están bien, yo no voy a debatir con ellos, porque ellos están hablando algo que es correcto desde el punto de vista natural. Amén, para que no se me enojen los psicólogos. Pero desde el punto de vista espiritual, el gozo, la felicidad es eterna. Amén. Solo que si el psicólogo no es cristiano, me crucifica, ¿verdad? Pero los psicólogos cristianos entienden muy bien las dos áreas. Dios quiere que seamos felices. Jesús predicó en esa montaña y les predicó a todos, a los discípulos y a la multitud. Jesús predicó este mensaje accesible para todo mundo. Y hoy vamos a ver algo que cuando lo leemos así a vista de pájaro, pareciera no decir mucho. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas bienaventuranzas Jesús las soltó así muy rápido, pero en el idioma que Jesús lo estaba diciendo, estaba mencionando cosas muy profundas. Y la gente podía entender, porque tenían un contexto que para nosotros somos occidentales, ellos en Medio Oriente entendían a lo que Jesús se refería. Jesús estaba diciendo bienaventurados. Hemos visto el significado de esta palabra, ya somos profesionales en el significado de bienaventurados. Pero a mí lo que más me gustó del significado fue supremamente bendecido. Me marcó el Señor con eso. Supremamente bendecido. Y yo sé que el deseo de Dios es que tú seas supremamente bendecido. No solo bendecido, supremamente, por encima de, supremamente. Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Sabes, amado, hay algo que tienes que aprender. Cuando uno está con Dios, no falta nada. Cuando uno está con Dios, una evidencia es que no te va a faltar nada. Dios está ahí. Pero cuando hay la ausencia de Dios, entonces hace falta todo. Amados, es necesario orar. Es necesario orar, pero teniendo el favor de Dios. Mucha gente ora y no tiene el favor de Dios. Muchos. Somos en el planeta 7,000 millones de personas. La mayoría ora o reza y no tiene el favor de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos esto. Si Dios está, si el favor de Dios está en tu vida, no te va a faltar nada. Pero si no está ese favor, falta todo. Y entre ese todo es la felicidad. Dios está, mira, amado, esto lo he repetido mucho, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Sí? Dios está en todos lados. Y es el gran debate, porque muchos dicen, no, ¿por qué tenemos que decirle, Dios, ven? Si Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero cuando nosotros lo invitamos y decimos ven, queremos que se manifieste. Dios estaba en el Sinaí, pero también andaba en China en la misma fecha, ¿verdad? Pero en el Sinaí estaba de forma diferente. En el Sinaí estaba su gloria, se estaba manifestando, y en otros lugares no.
Por eso nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, pero con el favor de Dios, y decirle: Dios, manifiéstate en mi vida. Dios, necesito tu presencia. No queremos la omnipresencia, esa es para todos. Pero para los que cuentan con el favor de Dios, las personas que contamos con el favor de Dios, no nos conformamos con poquito de Dios. Siempre hay algo más. Dile a tu vecino: siempre hay algo más de Dios. Siempre hay algo más. Siempre. No estamos en un nivel donde podamos decir: es que todo de Dios lo conozco. No es cierto. No es cierto. Qué importante es saber que no conozco todo de Dios. A eso se refiere Jesús cuando habla de hambre y sed de justicia. ¿Qué significa hambre de justicia divina? Significa crecer permanentemente en lo espiritual. Crecer. Alguien que tiene hambre y sed espiritual es alguien que se convierte en un buscador. ¿Sí? Todos tenemos hambre de algo. Algunos tienen hambre de dinero, hambre de poder, hambre de fama, hambre de que la gente piense bien de ellos, hambre de likes en redes sociales, ¿verdad? Hambre de algo. Y de acuerdo al hambre que tú tengas, es el camino que vas a seguir. Todos tenemos hambre de algo. La gran pregunta, mira, cuando a mí me dice alguien: pastor, es que yo quiero servir a Dios, la pregunta clave es: ¿para qué? ¿Para qué quieres servir a Dios? ¿Se puede subir a esta plataforma por fama? ¿Se puede subir a esta plataforma para que me vean? ¿Se puede subir a esta plataforma porque quiero usarla para que un día alguien me invite a algún lugar a predicar o a cantar? Se puede subir a esta plataforma por muchas cosas, pero lo que buscamos es que se suba porque se quiere honrar a Dios. Pero se nos meten colados de repente, ¿va? Digan los de la banda Koinonia: pero no hay. O sea, intentamos frenarlos, pero claro que es atractivo estar aquí. Claro que es atractivo. Es atractivo, y ahora que salen en Facebook, pues bueno, se vuelve más atractivo, pero depende del hambre. ¿Por qué muchos quieren evangelizar? ¿Por qué muchos quieren predicar? ¿Por qué quieren ir a Medio Oriente? La pregunta siempre es clave: ¿por qué? ¿Por qué quieres poner un negocio? Y descubrirás que según el hambre que tú tienes, por eso quieres hacer las cosas. Y Jesús está hablando de hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Pero esto no significa ser una persona que protesta por todo y que ves un pecador y dices: Señor, que le caiga un rayo. No se refiere a eso. Para nada. El hambre y la sed manifiesta una búsqueda de acuerdo a lo que tengas hambre o de lo que tengas sed. ¿Qué pasa cuando tienes hambre de alimento? Llegas a tu casa como tigre, ¿no? Como tigre, y llegas abriendo el refrigerador y abriendo la despensa a ver qué encuentras. Cuando tienes sed, igual. Empiezas a buscar agua, paras en una tienda, haces algo. El hambre y la sed manifiesta lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a eso le damos prioridad en nuestra vida. ¿Has tenido alguna vez mucha sed? Yo me acuerdo cuando vivía en Torreón, entrenábamos los perros, procurábamos entrenar los perros temprano, antes de que el sol estuviera a plomo, porque la verdad es que a mediodía la cosa se pone terrible, como para andar caminando. Pero no siempre se podía, y por ahí algunas ocasiones, pocas, pero había que trabajar con los perros, andar caminando a mediodía.
Pero hubo una ocasión que fui a dar una demostración a un establo en medio del desierto, ¿sí? Y entonces cuando yo voy en el coche, me doy cuenta que no hay un solo árbol donde vamos a estar. Dije, santo Dios, esto se va a poner muy mal, muy, muy mal. Era la 1 de la tarde. Tanto para mí como para los perros iba a ser un infierno. Y entonces, después de unos 5 minutos, la sed comenzó a hacer algo ya muy significativo en medio del desierto. No me podía concentrar en lo que decía. No podía hacerlo. Ya no estaba siendo muy coherente. Llevaba 2 perros entrenados y ellos tampoco estaban siendo muy coherentes. ¿Sí? Era un comal donde estábamos. Era muy caliente. El agua comenzó a ser una necesidad grandísima, grandísima. Te deshidratas así. Empieza a ver uno lucecitas. Ya no podía concentrarme. Y entonces la persona con la que estaba dijo, vámonos de aquí, porque nos venimos al centro del infierno, dijo. Le digo, tú fuiste el que hizo la cita aquí. Y entonces él traía ahí unas garrafas de agua. Las alcancé a ver y le dije, regálame la garrafa. Y dijo, para eso son. Y entonces primero le tomé, después me bañé, después bañé a los perros. Y le decía, esto es horrible, horrible, ¿cómo puedes trabajar aquí? Me robó todo. Me robó el pensamiento, me robó la paz, me robó todo. Y me hace recordar en este tema es esa situación. Como cuando tienes una necesidad muy grande, entonces vas apagando en tu sistema todas las demás necesidades. Pierdes la coherencia, pierdes todo, porque tienes hambre y tienes sed de algo. La pregunta sería, ¿de qué tienes hambre? ¿Qué es lo que más persigues durante tu día? Hay algunos que usan una frase muy coloquial, dicen, es que ando correteando la chuleta, y toda su vida es corretear la chuleta. Ese es su hambre, ganar dinero, el éxito en los negocios, esa es su hambre. Pero sabes, los hijos de Dios debemos darle prioridad a un tipo de hambre. Ahí cuando Jesús dice en Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que está diciendo es, son supremamente bendecidos o son felices los que tienen hambre y sed. Pero mira, para dejar un poquito más o dar un enfoque un poquito más amplio, vamos a ver algunas traducciones. ¿Sí? Por ejemplo, la versión libre dice, benditos son aquellos cuyo mayor deseo, fíjate esta traducción, dice, benditos son aquellos cuyo mayor deseo es hacer lo justo, porque su deseo será saciado. Hacer lo justo, este es el punto clave. A esto se refiere Jesús. ¿Quieres ser feliz? Tienes que ser alguien que hace lo justo. Alguien que comienza a cambiar su vida de tal forma que su única hambre es hacer lo que Dios le pide. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y entonces podemos entender lo que dice Mateo 6:33 cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la versión libre, también de Mateo 6:33, dice, busquen su reino en primer lugar y su senda de justicia, y todo se les dará. Su senda de justicia, su camino de justicia. Qué importante es el día de hoy decirle, Dios, yo quiero caminar por caminos de justicia. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Ese es el camino a la felicidad, hacer lo que Él
quiere. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:33, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Fíjate qué gran relación hay entre el camino de justicia o vivir de forma justa y el beneficio de que se nos dé lo que necesitamos. Van de la mano. En el mundo espiritual van de la mano. Camino justo, provisión. Camino injusto, cero provisión. Y a sufrir. A sufrir. Tenemos que vivir por caminos de justicia. Tenemos que aprender a vivir. Mira, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Bien su mano, todos los hijos de Dios. Grita bien fuerte: soy hijo de Dios. Aleluya. Pero déjame darte una mala noticia: no es suficiente. No es suficiente, porque hay hijos de Dios que no caminan por caminos de justicia. Hay hijos de Dios que no son felices. Hay hijos de Dios que pasan por tragedias provocadas por inmoralidad. Hay hijos de Dios que viven de forma miserable. Hay hijos de Dios que se la pasan sufriendo. Hay hijos de Dios que no viven bajo el beneficio o la cobertura de su Padre. ¿Dónde lo vemos? Jesús. Jesús nos habla una historia que la conocemos como la historia del hijo pródigo. Mira esto, hay una gran diferencia entre vivir en casa y ser pródigo. Una gran diferencia. Pródigo perdió el hambre y la sed de justicia. Jesús nos habla sobre esta historia y habla que un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor, para mí es de los pasajes más tristes, los versículos más tristes, este versículo 12, estoy hablando Lucas 15. ¿Y por qué se me hace muy triste? Porque este hijo se me hace un sinvergüenza. Este hijo menor le dice a su papá: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Quiero mi herencia. Él tenía hambre de dinero. Vivía con papá, era rico. No tenía necesidad de nada, pero su hambre era de ser independiente. Ojo, jóvenes. Él quería ser independiente, pero con los beneficios de su papá. Y dijo: herédame, dame mi herencia, dame lo que me pertenece. Quiero mi herencia. Estaba deshonrando a su padre. Hay muchos jóvenes que quieren ser independientes, pero quieren mudarse a una casa, pero que su mamá les siga lavando y planchando. Eso no es independencia. ¿Sí? Cuando un hijo se va, chao, ya no viene ni a lavar. Que aprenda a lavar a mano. Pero no acomoden la independencia. Este hijo pidió la herencia, pero dice la palabra de Dios que pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. De eso tenía hambre. Este tipo tenía hambre de vivir la vida loca. Tenía hambre de pasarla bien. No quería los caminos de justicia de su padre. No quería eso. Quería su propia vida. Quería su independencia, pero con el dinero de su papá. Así somos los hijos de Dios, cuando no queremos sus caminos, pero queremos su provisión. Padre, dame mi herencia, soy tu hijo, dame, provéeme, bendíceme. Porque me voy a ir de parranda, me voy a ir de adúltero, me voy a ir de vida loca, me voy a embriagar. ¿Cuántos pródigos hay en la iglesia de Jesucristo? ¿Sí? Y luego dice: no, me tiene que perdonar. La arrogancia de un pródigo. La arrogancia. Por eso es que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que viven de forma miserable. Se fue a un lugar distante. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde no vean lo que hago. Se fue, tomó sus cosas y se fue.
Pero dice el versículo 14 que al mismo tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. El hijo de un millonario muriéndose de hambre. ¿Cuántos hijos de Dios pasando hambre en muchas circunstancias? No nos enfocemos al dinero. Hambre emocional, hambre de ser tratados bien, hambre de ser cuidados, hambre de una palmada que nos diga estás bien, hambre de algo. Este estaba muriéndose de hambre y entonces por ahí convenció a una persona para que le diera trabajo. Sí, qué triste, porque el trabajo que consiguió, esta historia la está platicando Jesús bajo un contexto judío. Los judíos no se relacionan con los cerdos porque no comen cerdo. Ellos no tienen granjas de cerdos. Y entonces este joven consiguió trabajo en una granja de cerdos. ¿Sí? Lo que Jesús estaba diciendo es, mira, este cayó bajo, siendo el hijo de un padre millonario. Un padre, es como ser hijo del hombre más rico del mundo, ¿sí? Y andar de pordiosero. Y así andaba pródigo, andaba de pordiosero. Y entonces consiguió ese trabajo y me imagino ahí a este junior, porque era un junior, era un pirurris, era un tipo de buena cuna y ahora está cuidando cerdos, pero era tal su hambre que entonces se le empezó a antojar la comida de los cerdos, las algarrobas. Empezó a verlas con cierto gozo y dijo, wow, yo tengo hambre, yo quisiera comer eso. A veces tenemos hambre de alimento de cerdos. Sí, hambre, mira, esas son las tentaciones. Las tentaciones es un hambre de alimento de cerdos. Y todos somos tentados. Todos, incluyendo a pastores, apóstoles, todos somos tentados. Y de repente viene y recuerda que somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Y de repente esas algarrobas, y es que, ay, se me antojó un tequilita, comida de cerdos. Ay, es que se me antojó irme de parranda, comida de cerdos. Se nos olvida quiénes somos. No se estén dando codazos porque me doy cuenta, quietos. Dile a todos ahí los de tu bloque, tú haz como que no te está llegando nada. Tú haz como que somos el hermano mayor. ¿Ah? Pero el alimento de cerdos, de repente vienen esas tentaciones. Ay, tengo la tentación de no ir a la iglesia. Alimento de cerdos. Algarrobas, para que no se ofendan tanto, algarrobas. Ay, es que de repente se me antoja hacer esto, de repente se me antoja algarrobas. Así este joven empezó a ver las algarrobas y dijo, ay, sí me echaba un taco árabe, porque la historia es contada en Medio Oriente. Se me antoja. ¿Cuántas cosas se nos antojan? A veces ni siquiera pensamos se me antojan, pero me ofenden. ¿Y qué crees que se me antoja? Contestar algarrobas. Ya va a ser una clave entre nosotros para decir, estoy en tentación. Ya nada más decir, hey, hermanita, algarrobas. Eso significa ora por mí, ¿verdad? Se me está antojando. Mi carácter puede ser una gran algarroba. Cuidado. El joven tenía mucha hambre, pero no el hambre adecuada, no el hambre de los caminos de Dios, no hambre de justicia. No. Él tenía un hambre física. Él vio el alimento de los cerdos y dice la palabra, parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Nadie le estaba dando nada. Y entonces dice el verso 17, cuando finalmente entró en razón. ¿Por qué dice la Biblia que entró en razón?
¿Por qué entró en razón? Porque estaba loco. Hijo de Dios, cuando tú empiezas a ver las algarrobas como algo rico, estás enloqueciendo. No enloquezcas, no enloquezcas, no es para ti. Las algarrobas no son para los príncipes. Las algarrobas no son para los hijos de Dios. Las algarrobas no son para alguien que debe de tener hambre de los caminos de Dios. Él volvió en sí. Se dio cuenta, tristemente, muchos que se ven como pródigos tienen que esperar hasta que la locura se vaya para regresar a los caminos de Dios. No esperes a eso. No esperes a eso. Volvió, dice Reina Valera, volvió en sí. Pero acá dice que entró en razón y se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy muriéndome de hambre. Recordó su casa, recordó su esencia. Y él dijo: oye, en la casa de mi papá hasta los jornaleros comen mejor que lo que se me antoja a mí. En el reino de los cielos se come bien. Y no me refiero solo a alimento, me refiero a todo. La calidad moral es muy alta, amado. Quitémonos de la cabeza, es que todos fallamos. Esa es una gran verdad, todos fallamos. Pero si lo tengo como bandera, me la voy a vivir fallando y fallando y fallando. ¿Con qué te identificas? ¿Con la victoria o la derrota? Si te identificas con la derrota, vas a vivir en derrota. Si te identificas con la victoria, entonces vas a vivir en victoria. Muchos están muy identificados con la cruz y hasta ahí se quedan, pero no piensan en la resurrección, el poder de la resurrección. Claro que para que haya resurrección tuvo que haber cruz. Pero la cruz es un paso que todos debemos tener. Debemos cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero llega el momento donde te tienes que identificar con el poder de la resurrección. Tienes que ir más allá, porque en el reino de los cielos cualquier jornalero come algo mejor. Los jornaleros del reino de los cielos no comen algarrobas. Tú no naciste para comer algarrobas. Y dijo él, cuando ya volvió la razón, cuando la locura se fue, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está diciendo pródigo? ¿Qué está haciendo? Está diciendo: volveré a mi casa, volveré al camino de justicia, volveré a los deseos de mi padre, volveré ahí. La única forma de que te vaya bien en tu vida es que camines por los caminos de justicia, y para andar por ellos necesitas tener hambre. Hambre de agradar a Dios, hambre de caminos de justicia. Él dijo: volveré a la casa de mi padre. He escuchado mensajes donde dicen: tú eres hijo, hagas lo que hagas. Eres hijo, eres salvo. ¿Y eso qué? Yo digo: qué mensaje tan más mediocre. Eso es como decirle: vete a drogar, haz lo que quieras. Pero ¿qué la Biblia no dice que sin santidad nadie verá al Señor? Pródigo nunca dejó de ser hijo, pero pródigo no vivía con su padre. Dijo: volveré a casa. Volveré a casa. Una señal de alguien que vuelve en sí es que dice: volveré, pero también dice: le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Un verdadero arrepentimiento no tiene la arrogancia de decir: soy el hijo, soy el hijo, drogadicto pero hijo. No. No. Eso es arrogancia. Cuando se vuelve en razón, dice: no, papá, no soy tu hijo. Ponme allá en el rincón. Ponme a trabajar. El corazón está completamente hecho pedazos. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Aunque papá está contento.
pero no nos pongamos a pensar como papá, porque no somos papá, somos hijos. Sí, porque muchos dicen, pues papá me va a recibir. Eso sigue siendo arrogancia. Deja las cosas del padre para el padre. ¿Sí? Los hijos tenemos que aprender cosas de hijo. Los hijos nos metemos con Dios profundamente, buscamos a Dios, amamos a Dios, tenemos hambre de sus caminos. Tenemos hambre. Pródigo regresó, conoces la historia, pero lo que Pródigo estaba haciendo era regresar a la senda de justicia, regresar a ese camino. Pródigo, después de tener hambre de fama, de despilfarro, hambre de prostitutas, hambre de locura, de repente tuvo hambre de alimentos y de repente tuvo hambre de regresar a los caminos de su padre. El hambre se va transformando. Se va transformando, pero lo mejor es no salir de casa. Diles ahí en tu bloque, diles, nunca salgas de la casa de papá. Sabes, amados, si entendiéramos un poco de lo que es la verdadera justificación, no saldríamos de casa del Padre. No abandonaríamos a Dios. No estaríamos diciendo, es que puedo traicionar porque Dios me llevó por ahí. No. Si supiéramos lo que pasó en la cruz, un poco de revelación, viviríamos pegados al altar. Viviríamos agarrados de Dios. No habría nada más importante que nuestro Dios. Si supieras lo que es el infierno, no te separarías. Si supiéramos lo que es el infierno, no andaríamos deseando algarrobas. Si supiéramos eso. Pero ya casi no se habla del infierno. Muchos han de creer que hasta allá le bajaron el fuego. Ya está baño María. Pero sigue ardiendo igual. Sigue ardiendo igual. El problema es qué hay en nosotros. ¿Dónde está esa hambre? Sabes, hay una historia de Jesús tremenda, también Lucas, pero capítulo 18, y dice versículo 9 que Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Fíjate qué clase de gente se encontró Jesús. Tenían mucha confianza en su propia rectitud. Tenían confianza no en los caminos de Dios, su propia rectitud. Ellos se juzgaban a sí mismos y decían, nadie mejor que yo, nadie mejor, soy lo máximo. Qué triste, ¿verdad? Y Jesús los vio y vio que esta gente solita creía en su propia justicia y no en la justificación de Dios. Su propia justicia. Y entonces ve qué clase de gente a la que Jesús le va a hablar, y por eso vas a entender lo que está diciendo. En el verso 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Sí? O sea, 2 tipos. El fariseo era precisamente de los que creían su propia justicia. ¿Sí sabes que la iglesia cristiana tiene fariseos? La Biblia dice que había fariseos dentro de los cristianos. Yo digo, ¿qué hacían esos? Pues andaban buscando su propia justicia, y muchos de esos fariseos fueron buenos cristianos, pero otros no. Pero toda iglesia cristiana tiene fariseos. Aquí es donde tú tienes que decir, Señor, que no sean mis amigos, que no sean mis amigos. ¿Sí? Hay fariseos en todos lados. Hay esta clase de gente, como dice aquí, que tienen mucha confianza en su propia rectitud. Señales de que tengo confianza en mi propia rectitud, ¿sí? Es que no pasa nada si no voy a la iglesia. ¿En qué te basas? ¿En qué te basas que no pasa nada? ¿En qué? Confianza en mi propia rectitud
No, es que yo ya hice mucho por la iglesia. Yo ya no voy a dar ofrendas. Yo ya di todo lo que tenía que dar. Cálmate, Slim. ¿Verdad? Confían en su propia rectitud. Pero esos no vienen a coinonía. Di conmigo, gracias a Dios. Pero por si se nos mete alguien, ya sabes, lo captas. Y aquí está el fariseo. Y este hombre, despreciado, cobrador de impuestos. Y dice que el fariseo de pie, apartado de los demás. Él tenía su propia rectitud y creía que el pecado se contagia por contacto o por ósmosis. Y él se fue lejos. No se junta con los pecadores. Y él comienza a orar. Y dice, te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Wow, este estaba grueso. Gracias, Señor, gracias, que no soy como esos. Menos ese. Wow, con qué clase estaba orando, ¿verdad? Se sentía lo máximo, se sentía la divina garza. Él creía que traía una nubecita, que no caminaba, que flotaba. Él creía que estaba muy bien delante de Dios porque era su propia justicia, su propia religión. Inventaba cosas. Sabes, en la antigüedad, cuando Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte tuvo que inventar una religión para que la gente no fuera a Jerusalén. ¿Sí? Y a todos le llamaban Jehová. Hicieron 2 lugares de adoración y decían que adoraban a Jehová, pero no a la forma de Jehová, no a la forma de Dios, sino como se les iba ocurriendo. Empezaron a nombrar sacerdotes según se les daba la gana. No eran levitas. Hicieron algo similar. ¿Para qué? Porque con eso ellos tenían su propia justicia. Y esto no se trata de la justicia de los hombres, sino de Dios. Tú eres un hijo de Dios, pero si no tienes hambre de la justicia de Dios, hambre de los caminos de Dios, entonces vas a inventar tu propia religión. Y vas a inventar tu propio camino al cielo. Y vas a inventar y vas a decir que no es necesaria la santidad. Y vas a decir que el infierno no existe. Y vas a decir que el Señor no va a venir. Y vas a decir un montón de tonterías. Porque terminas inventando tu propia religión. Porque muchos se quedan con que Dios es bueno y como Dios es bueno me perdona. Y no conocen que Dios es justo y que Dios es santo. Cuando se habla de la ira de Dios, dice, no, ese no es Dios. Provócalo. El Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo sí, mira, yo me llevo muy bien con Dios, pero, ay Señor, sí, tengo temor. Y dicen, es que el temor es del diablo. No, hay que leer la Biblia. Debemos tener temor de Dios. Temor de Dios. Mucho cuidado. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y luego preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Por la siembra. Vemos este tipo cómo está y cómo juzga. ¿Sí? Las señales de un fariseo es que el fariseo tiene todos los argumentos para decir, mira, toda esa fila que está allá, sí, porque estaba haciendo así, van a pensar, ¿no? Toda esa fila que está allá, bola de pecadores, el santo soy yo, y no me doy cuenta que si yo lo estoy juzgando, yo soy igual que ellos, o peor. Terrible. Pero el fariseo cree que, wow, lo máximo, se inventó su Dios. Y todavía va más allá, dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el 10º de mis ingresos. ¡Wow! Le está presumiendo a Dios.
Porque ¿a quién le está orando? A Dios. Y le está dando sus credenciales y dice, mira, yo ayuno esos mugrosos. Yo ayuno, yo diezmo. ¿Te imaginas al Padre escuchando esas tonterías? Y dice la Escritura que en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. ¿Tú te imaginas al cobrador de impuestos, aunque estaba a la distancia? Porque mira, los fariseos tenían una práctica en la oración que era pararse en un lugar visible. Ellos buscaban las esquinas en el pueblo, las esquinas, y en las sinagogas buscaban donde los pudieran ver. ¿Sí? Eso de la distancia es para que vean lo que les voy a decir. Y entonces comenzaban a orar y él estaba orando y diciendo, gracias que no soy como esos mugrosos, gracias que no soy pecador como ese de los impuestos. ¿Tú te imaginas ese tipo lo que sentía? Pues con razón estaba ahí sumido, decía, hijo, yo soy el mugroso ese, yo soy el que no merece nada. Y él solo dijo, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Soy un pecador. ¿Qué estaba haciendo ese publicano? ¿Qué pasa cuando yo le digo a Dios, soy un pecador? ¿Sabes qué sucede? Me pongo en camino de justicia. Para poder reconocer que soy pecador, necesito hambre y sed de la justicia de Dios. Por eso no cualquiera se puede arrepentir. No es lo mismo arrepentirse que decir perdóname. No es lo mismo. Decir perdón es sencillo. Arrepentirse te causa dolor. Arrepentirse duele. Y decir sí, soy pecador. A decir te fallé, pero ese pero está diciendo no estoy arrepentido, toda la culpa no es mía. Pero alguien que tiene hambre de justicia es alguien que reconoce toda su culpa, 100%. No fueron las amistades, no fue el entorno, no fue la circunstancia, simplemente pequé, Señor. Soy culpable. ¿Qué está haciendo este recaudador de impuestos? Está manifestando su hambre por el camino de justicia. Y entonces dice Jesús en el verso 14, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Ese día estamos aquí más de 100 personas. Algunos regresarán a su casa justificados delante de Dios y otros no. Ay, pastor, ¿cómo dices eso? Sí. Todo depende del hambre que tengamos por transitar por los caminos de Dios. Transitar en los caminos de Dios es una decisión. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Qué tan importante es la Biblia para ti? ¿Cuántas veces en la semana has leído la Biblia? ¿Es un libro de historia que tomas y comienzas a leer? ¿O es un libro que te ayuda en tu toma de decisiones? Es un libro que puedes consultar cuando ese muchacho guapo te dijo, ¿quieres ser mi novia? Señoritas, ¿consultan el libro? Pueden decir, a ver, el muchacho, vamos a describirlo. Y ya saben, ¿no? Número 1, ¡ay, está guapísimo! Número 2, ¿es hijo de Dios? No, que sí. Número 3, está guapísimo. Número 4, ¿es pródigo o es el hermano mayor? Número 5, está guapísimo.
Y si es el hermano mayor, ¿vive como hermano mayor o no? Porque déjame decirte algo, el hermano mayor era muy fariseo. El hermano mayor, cuando vino pródigo, papá lo recibió, hizo una gran fiesta. El hermano mayor se enojó. Y el hermano mayor confrontó a su papá y le dijo: yo he estado aquí y ni siquiera me has regalado un animalito para hacer una fiesta con mis amigos. Y el papá le dijo algo que el hermano mayor nunca lo había meditado. El papá le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y tú puedes tomar lo que quieras. Tampoco es suficiente ser el hermano mayor. Y seguimos con la búsqueda. ¿Este chavo es de Dios o no? A ver, no, pues es como el hermano mayor. Pero a ver, ¿qué clase de hermano mayor sabe que como heredero puede tomar las cosas del reino? ¿O es un tipo que solo se sienta en la iglesia? Y el punto que sigue está guapísimo. ¿Se dan cuenta, señoritas, cómo hay que calificar? Y por más veces que le pongas está guapísimo, si no pasa los filtros, no te metas con el hijo de Belcebú. ¡Auch! Jóvenes, ay, jóvenes, abusados con Jezabel. Hay cada bruja, pero va a la iglesia. Jezabel también reinaba en Israel. Cuidado. Muchos dicen: es que va a la iglesia. Se consulta el libro, se consulta el libro. Va a la iglesia, pero a ver cómo es para la iglesia. ¿Cómo es? Yo le digo a mi hija: no te cases con un cristiano, cásate con alguien que ame a Dios. Porque hay cada cristiano que, santo, terrible. Hay muchos pródigos. ¿Sí? Y yo sé que dirás: quieres mucho para tu hija, todos, ¿verdad, papás? ¿Cómo quieres que sea el que se case con Juan José? De los buenos, ¿verdad? ¿Cómo? Que ame a Dios. Esa es la clave. Que ame a Dios. Jezabel vivía en el pueblo de Dios, pero no amaba a Dios. Acab reinaba en el pueblo de Dios, pero ¿sabes qué? El Acab era un timorato. Cuidémonos. ¿Qué tenemos que ver? Caminos de justicia. ¿Tienes hambre o no? No sé cómo estás hoy, pero me hace recordar la historia en el libro de Daniel. Esos muchachos. A ver, pónganme por favor Daniel capítulo 1, creo que es versículo 8. Pónganmelo por favor, NTV. Dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Estaba decidido. Estaba decidido. Pónganmelo en Reina Valera, ese mismo versículo. Estaba decidido a no contaminarse, dice ahí, y dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué importante es, amados, que todos nosotros, todos, estemos decididos a no contaminarnos. Estemos decididos. Pastor, eso es legalismo. No, no. Eso es la palabra de Dios. No nos contaminemos, porque si no vamos a terminar siendo pródigos o peores que pródigos. Por eso traicionamos, por eso engañamos, por eso andamos quedándole a deber dinero a todo mundo. Qué triste es cuando vienen y me platican: pastor, es que tal persona le presté dinero hace un año y ya ni me saluda. Dice: shh. Cuando tú dejas de hablarle a alguien por el dinero que le debes, tú
eres un mal agradecido. Es mejor decir, no tengo, a vestirnos de orgullo, ¿sí? Y voltear la cara y hacerme el digno a alguien que me ayudó. Porque mira, la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí?, no somos de economías holgadas. Para prestarle a alguien necesitas tomar de tu propia provisión. Quiere decir que en un acto de amor tú tomas de lo tuyo para ayudar a otro y no lo agradecen. Yo sé que muchos están pensando, me debe, sí, me debe hace 3 años, no sé qué. No sé quién le debe a quién. Bueno, de algunos sí. No de todos. No de todos, porque sí han venido a decirme, pastor, me debe hace 3 años y tengo que decirle, no te va a pagar. No te va a pagar. ¿Sí? Porque curiosamente son 3 personas y como 15 a los que les debe, digo, no les va a pagar. Y entonces tengo que llevarlos por el camino de justicia, de decirle, mira, ¿pensaste bien que podías perder ese dinero? Perdónalos. Y yo sé que ahorita a lo mejor uno de esos es que debe estar diciendo que haya sido yo y que ya me hayan perdonado los 15. No te libera. No te libera. Pero es una forma en que rompemos los caminos de justicia. Cuando hay hambre de un camino de justicia, con ese mismo ejemplo, tal vez no tengo dinero para pagar, pero como tengo hambre de camino de justicia, voy a decir, ¿sabes qué? No puedo pagar, pero sí quiero pagarte. Y es más, te van a decir, te perdono la deuda, y tú vas a decir, no, quiero pagarte porque quiero caminar por sendas de justicia. Quiero pagarte. No, que yo te perdono. No, es que quiero pagarte. Bueno, está bien, perdóname, pero después de un mes vienes con los 100, 200, 300 pesos que pediste y vienes y dices, ¿sabes qué? Sí lo tuve. Porque mi hambre por los caminos de justicia me hicieron pagarte. Amén. Digan un fuerte amén para ver si los que deben pagan. Ahora. Ya quien le deba, páguele. Ojalá, Señor, pague. Que paguen. Pero Daniel escogió. Esos jóvenes que estaban con Daniel, decidieron. Y mira, el libro de Daniel es hermoso, cuántas cosas, pero con estos jóvenes, vemos por ejemplo a los 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que decidieron tener hambre de justicia, hambre y sed de justicia. ¿Sabes? Ellos, Daniel y los 3 jóvenes, eran príncipes de Israel, no eran cualquiera. El rey Nabucodonosor llamó a los mejores jóvenes, a los mejores, di conmigo, los mejores, y los mejores en todo, los mejores, incluso en apariencia. Nabucodonosor puso como condición que sean bien parecidos, que sean inteligentes, que tengan la capacidad de estar delante del rey. Mira, es como si lo estuvieras viendo en el altar. Y entonces, estos eran de los mejores. Y estando dentro de los mejores dijeron, no me voy a contaminar. Tengo hambre de los caminos de justicia. Pero estaban en una nación que no era Israel. Y estando en ese lugar con hambre, los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron condicionados. A Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua. Santo Dios. Estos 3 no iban a adorar, no iban a andar por otro camino que no fuera el de Dios. Eso debe desarrollarse en ti y en mí. No voy a andar por otro camino.
Tengo hambre de los caminos de justicia. Tengo hambre de cumplir mi propósito en Dios. Tengo hambre de estar bien con Dios. Tengo hambre de amar a Dios. Tengo hambre de su presencia. No, a estos tres, mira, estos tres en el libro de Daniel, déjenme pongo mis binoculares, Daniel 3, porque empezaron a tocar y ellos no se postraban. Dice el versículo 6, dice: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí estaba la amenaza. Van a tocar las trompetas. Van a tocar las trompetas y los que no se postren entonces van a ir a un horno de fuego. Pero estos tres eran muy especiales, eran gente importante. Cuando sonaron las trompetas, estos tres no se postraron. Pero a ellos los quería el rey. Los tenía en estima porque eran de los buenos. A la gente buena se le estima. Y entonces el rey se reúne con ellos para darles una nueva oportunidad. ¿Sí? Y entonces el rey, porque no quería condenarlos, el rey les dice: miren, les voy a dar otra oportunidad, solo por ustedes. Ahorita vamos a tocar nuevamente los shofares, las trompetas, ¿sí? Y por favor hagan lo que se les pidió. No quiero castigarlos. Y fíjate cómo dice una persona que tiene hambre. En el verso 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego. Verso 16, por favor. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ah, caray. Les ofrecieron otro camino. Les ofrecieron otro camino para no morir, y ellos estaban escogiendo el camino de justicia. Tenían hambre del camino de justicia y dijeron: no, rey, no, ni siquiera ya nos preguntes. Esto está decidido. Y le están diciendo a la máxima autoridad de ese país, le están diciendo: mira, nuestro Dios, wow, puede librarnos. Puede librarnos. Claro que al rey no le gustaba. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué importante es que seamos hombres y mujeres de decisión. Hombres y mujeres que el día de hoy digan: ya no voy a andar por esa hambre de algarrobas. Ya no. Ahora mi hambre es por el camino de justicia de Dios. Ahora mi hambre es cumplir mi propósito en Dios. Es necesario que tú y yo aprendamos a ser hombres y mujeres piadosas y piadosos. Hombres y mujeres con hambre de agradar a Dios. Estos tres tipos estaban enfrentando al rey y dijeron: mira, rey, tenemos un Dios que nos puede librar de tu horno, o tal vez no, pero nuestra hambre no va a cambiar. No va a cambiar. No voy a ceder. La pregunta es: ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo ante una amenaza así? Puede ser que nosotros seamos la generación a la que se nos pida adorar al diablo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Quién ganó esta mañana? ¿Quién ganó? ¿Dios o el diablo? Y dices: pues por eso estoy aquí, pastor, pero a lo mejor te trajeron. ¿Quién va ganando en tu corazón? Nabucodonosor se enojó terriblemente ante el hambre de estos tres y los mandó al horno. Y conoces la historia. El que no pudo dormir fue el Nabucodonosor. Estos tres estaban campantes en el fuego. Campantes porque ese era su camino de justicia. Porque realmente no fue Nabucodonosor quien los llevó al fuego. Todo sucede porque Dios lo permitió.
y su camino de justicia llevaba fuego. Tal vez tu camino de justicia lleva fuego, y dice la palabra de Dios que aunque pases por el fuego, dice, yo estaré contigo. ¿Sí? A lo mejor tu camino de justicia lleva inundaciones. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aleluya. Aleluya, porque nuestros caminos de justicia, mira, no es un camino donde puedas ir en un Ferrari, en una autopista. Nuestros caminos parecen más esos caminos pedregosos y donde hay que ir con jeep y a veces vas parado. Sí, caminos difíciles, de inundaciones, de fuego, de lo que sea, pero para que tu hambre sea tan grande que cuando llegues al cielo te goces en su presencia. Tenemos que conocer la vida piadosa. A veces nos tocan bancarrotas, sí. A veces nos toca que perder el empleo. A veces nos toca la traición de un amigo. A veces nos toca la traición de un enemigo. A veces nos tocan latigazos. A veces nos tocan las heridas de la propia familia. A veces te traiciona tu padre o tu madre. A veces quien te odia es el que te debería de haber cuidado. Ese es el camino que te tocó y tienes que tener hambre de justicia. Sigue la senda. ¿Por qué? Porque Jesús va contigo, porque Jesús te va a consolar, porque Jesús te va a levantar, porque Jesús te ama. Aleluya, dale la gloria al Rey. Otra historia y termino. Dile, ya pastor, ya se te acabó el cronómetro. Pero yo obedezco al Espíritu Santo. No te rías, Ada. Daniel, que escogió no contaminarse. En el capítulo 6 de Daniel, otro rey, el rey Darío. Ay, Danielito, las mismas. Pero mira lo que causó la envidia, porque Daniel era alguien muy especial, muy especial. He estado leyendo sobre Daniel porque hace poco leí una enseñanza rabínica donde me llamó mucho la atención que decía ahí que según el Talmud, Daniel no es considerado un profeta. Ya, caray. La primera vez que escucho algo así, para nosotros es el profeta Daniel. Y entonces comencé a leer y dice, Daniel no era un profeta. Daniel era un hombre que tenía tales encuentros con Dios, ¿sí? Tales encuentros, que entonces él podía transmitir el conocimiento de Dios a los demás. Pero no lo consideran un profeta. Y dije, wow, me voló la cabeza. No estoy diciendo que andes diciendo a todo el mundo, Daniel no es profeta. Te estoy compartiendo que leí lo que estoy estudiando. ¿Sí? Y entonces veo que Daniel era un tipo tan especial, que hay un momento que el rey Darío está formando su gobierno, un gran gabinete, un montón de gobernadores, más de 100. Pero dice que estaba buscando 3 principales y entre los 3 estaba Daniel, pero Daniel estaba por encima de los otros 2. Daniel era de los buenos. Daniel, ¿recuerdas que Daniel fue el que escogió no contaminarse? Daniel tenía un hambre muy clara, un hambre de caminos de justicia. Por eso Daniel era feliz. La historia de Daniel es tremenda, porque sabes, Daniel fue un hombre que fue llevado de Jerusalén a Babilonia y le sirvió a los reyes. Era un joven entregado a Dios, pero era un joven también, como hablaba hace rato de pródigo, era un joven pirurris, era un joven que sus papás tenían mucho dinero. Y cuando son capturados, imagínate, mataron a sus papás, mataron a la familia, se lo llevan cautivo, ¿sí? Se lo llevan cautivo y tuvieron que hacerle cosas terribles. Por esa razón Daniel no tuvo descendencia. Y Daniel
que podía tener todo el coraje del mundo contra el rey que les hizo eso, Daniel aún así le sirvió a esos reyes. Pero era tal su hambre de los caminos de justicia que fue ejemplo para esos reyes. Fue ejemplo para las personas. Dejó enseñanzas a un montón de gente. Se cree que aquellos sabios de Oriente, bajo la tradición que nos han enseñado los reyes magos, que no eran tres, eran caravanas de gente sabia. La tradición dice que todos esos sabían que cuando esa estrella apareciera, el Mesías iba a nacer, y esto lo sabían porque Daniel, en sus encuentros con Dios, le fue revelado todo eso. Era un tipo especial. Di conmigo, era especial. La gente que tiene hambre y sed de justicia es gente especial. Y Daniel le sirvió a los reyes, impactó a los reyes, impactó a Nabucodonosor, impactó a Darío. Pusieron por condición que estaba prohibido adorar otros dioses. Nuevamente las algarrobas. Está prohibido, solo se tiene que adorar, solo se tiene que adorar al rey. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Daniel fue a su casa, abrió las ventanas, como siempre lo hacía. Abrió las ventanas y se puso a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque era especial. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu hambre? El rey Darío enfureció. Quería mucho a Daniel, pero enfureció y lo echaron al foso de los leones. Para Daniel fue un campamento el foso de los leones. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed de justicia. En tu camino no va a haber leones, creo. No va a haber leones, pero habrá cosas que parecen leones. En tu camino va a haber gigantes, sí, muchos, muchos. Tus caminos pueden estar difíciles, pero ¿dónde está tu hambre? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por qué sigues a Dios? Hay quienes siguen a Dios porque alguien les dijo que si sigues a Dios vas a ser prosperado, y usan a Dios como un amuleto. Sí. Y dicen, vente a mi iglesia. No, hombre, acá me está yendo re bien. Tengo chamba. Y dices, no, pues mejor cómprate una empresa. Eso no es rollo de Dios. Si Dios quiere te prospera, y si no el diablo te prospera. ¿Sí? Si trabajas, ¿qué dice la Biblia? ¿Que vas a prosperar? ¿Sí o no? Pero relacionamos a la iglesia. A la iglesia. Y, ay, esta es una buena iglesia, acá prosperan todos, Fabián, acá prosperan todos. Qué triste, porque entonces se está adorando a Mamón, el Dios de las riquezas, y no a Dios. Daniel tuvo dinero, puestos, sabiduría, y prefirió el foso de los leones. Dijo, el foso de los leones. ¿Has contemplado que tu camino de justicia tenga lo peor de las torturas? ¿Has contemplado que tu camino de justicia no tenga un esposo o una esposa? ¿Has contemplado que tu camino de justicia pueda pasar por enfermedades? Porque puede ser. No te estoy mintiendo. Muchos se preguntan, ¿por qué con el COVID? ¿Por qué murieron tantos siervos de Dios? En el Estado de México, más de 450 pastores murieron. Son más de 450 iglesias de luto hasta hoy. ¿Pueden morir más? Sí. Pero por otro lado, los fariseos dicen, no, yo no me vacuno porque niego mi fe. Mi fe está fundamentada aquí. Me di el tiempo este año de leer la Biblia de tapa a tapa, buscando una escritura que dijera,
no os vacunéis. No se rían si la busqué. Un siervo de Dios, le platicaba a mi esposa la semana pasada, un siervo de Dios que, wow, respeté mucho, un hombre muy humilde de la zona Mazagua, apóstol, plantó iglesias, vivió su vida para el Señor, siempre sencillo, humilde, chateaba casi todos los días con él. Y entonces yo seguía chateando, ¿y cómo estás, mi hermano? Y siempre me decía, estoy en la mano de Dios, Dios me bendice. Me decía, gracias, siervo, por los devocionales, me bendicen y todo. Y de repente un día alguien me manda un mensaje y me dice, pastor, ora por fulano de tal. ¿Qué le pasa? Está muy grave de COVID. Dije, acabo de chatear con él hace 3 horas. Y le escribo, apóstol, ¿cómo estás, mi hermano? Me mandó la respuesta muy rápido. ¿Que estás enfermo? Sí, mi amado. Llevo 15 días con oxígeno. ¿Y por qué no me habías dicho? Porque tú me preguntabas cómo estás y yo te decía que estoy en la mano de Dios. Dije, wow. Yo lloraba y yo creo que él allá tranquilo. Dije, mi hermano, ¿qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Y dice, solo ora por mí. Y me comparte, ora por mi esposa, ora por mis hijos, todos con oxígeno. Shh. Dice, le dije, ¿cómo te sientes en tu fe? Me dijo, mi fe está al 100% y es el camino que Dios escogió para que transitáramos mi familia y yo. Dije, wow. Le puse palabras como, te admiro, te admiro. Dije, ¿dónde te contagiaste? Dice, no sé. He servido a mi Dios. Y si me lleva, amado, si un día una de las iglesias necesita tu ayuda, sírveles. Un general. Dije, cuánta paz. 3 días después, veo en Facebook, el apóstol fulano de tal ha partido con el Señor. 2 días después de él, no, primero fue su esposa y 2 días después de la esposa él. Wow. ¿Qué pasa? Hubo pastores que me dijeron, no, es que se están muriendo los que no tienen fe. Y dije, no, yo tengo amigos que eran mejores que yo. Le dije a unos amigos pastores, oye, ¿y si se están yendo los mejores y nos estamos quedando los peores? Ahí dile a tu vecino, no, entonces tenemos pastor para rato. Así les dije, porque tengo amigos que partieron y que los honro. Y hace poco, uno de las iglesias de este apóstol me vio y me dijo, pastor, dame tu número. Quiero que nos vengas a enseñar. ¿Puedes? Y recordé, fue el día que les platiqué, ¿verdad? Del apóstol. Recordé las palabras del apóstol. Fue como si el apóstol hubiera estado aquí y me dijera, si un día cualquiera de las iglesias te pide tu apoyo, ayúdalos. Le dije, llámame el día que quieras y ahí me vas a tener. Ahí me vas a tener. Amados, tenemos que saber que el camino de justicia por donde tenemos que transitar puede tener una frontera con el COVID. No, te reprendo, pastor, en el nombre de Jesús. Aunque me reprendas, todos tenemos caminos diferentes.
Todos Dios, cada uno de tus días Dios los diseñó, dice el libro de Job. Amén. Pero es que yo ando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Qué bueno que lo sepas. Para que haya victoria se necesitan broncas. Ay, ese silencio estuvo ensordecedor. Entonces, ¿cuál es tu decisión hoy? Porque, ¿qué crees? Si tus días fueron diseñados por Dios, de todos modos vas a pasar por esas cosas buenas, esas cosas malas. Vas a pasar, pero lo puedes pasar como un pródigo, lo puedes pasar como un hijo mayor, o lo puedes pasar como un Daniel, que su castigo fue como un campamento nocturno. Lo más incómodo para Daniel, yo creo, que fue el olor de esos leones. ¿Cómo lo quieres pasar? Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, es tiempo de tomar una decisión. Déjenme en pantalla Daniel 1, versículo 8. ¿Cómo lo quieres pasar? Dije hace unas semanas, la iglesia no es un amuleto. Si alguien te dijo, es que si tú vas a la iglesia te va a ir muy bien, no, ¿verdad? Los que ya tenemos algunos años, ¿verdad que eso no es cierto? No, hombre. Es más, hay más chamba, hay más cosas que hacer, la familia crece, no todos nos caen bien, ¿verdad? Sean sinceros. Pasan tantas cosas, a veces el pastor me cae bien, a veces lo odio, ¿sí? Pero debemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos. No contaminarnos. ¿Tú crees que Daniel hubiese querido que Nabucodonosor llegara a su vida? Yo me imagino que cuando él estuvo por primera vez delante de Nabucodonosor, el tipo que mandó matar a su familia, el tipo que le había quitado, había ordenado que le quitaran su virilidad. Espero que entiendan eso. Y estar delante de él y no romper en decir un montón de maldiciones, sino ver a Nabucodonosor, el enemigo de su pueblo, y tener el temple de saber, este es el camino que Dios escogió para mí. Y pensar, no puedo tener hijos a causa de este rey. Pero cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, siempre va a buscar la forma de cumplir su propósito en esta tierra. Al rey David, Dios le dijo, tú no puedes construir un templo, tus manos están manchadas de sangre. Y él dijo, está bien, no lo puedo construir, pero sí puedo ofrendar. Dice, pero de que meto mi cuchara en el templo, meto mi cuchara. A Daniel le quitaron la gran bendición de tener hijos. Y Daniel comenzó a tomar otros jóvenes y se sentaba a compartir su sabiduría. Me podrás, diablo, intentar bloquear mi propósito, pero tengo tanta hambre de los caminos de justicia de Dios, que aunque me interrumpas por un lado, yo lo cumpliré por el otro. Daniel tuvo muchos más hijos espirituales que si hubiera tenido hijos naturales, a lo mejor no les hubiera dado tanto tiempo a los otros. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Pase lo que pase. Pase lo que pase.
Me preguntaron el día jueves: pastor, ¿tú qué onda con el asunto de las vacunas? ¿Qué onda, pastor? Le dije: sabes, yo leo en los 10 mandamientos principios fundamentales, y donde dice no matarás, ¿sí?, la connotación positiva significa harás todo lo posible por preservar la vida. Y me dijo el pastor: eso nunca lo había visto. ¿Qué pasa si se enferma alguien de mi familia? Mira, me endeudaré lo que sea, pero todo lo posible por salvarlos. Todo lo posible. Fui a predicar a una iglesia y les dije: saben, en Koinonía, fui a hablar de finanzas y les dije: en Koinonía, en el tiempo de crisis, en el mes de enero, aquellos que no tenían, se despertó la iglesia y llevamos comida, medicinas, tanques de oxígeno. Y dije: wow, esa es iglesia. No somos ricos, pero somos muchos. Harás todo por preservar la vida. Harás todo por preservar la vida, amado. Todo. Y decidir por el camino de Dios es preservar tu propia vida, la tuya. Elige bien. Toma la decisión y sal de aquí con una decisión. No quieras decidir en el momento de que las algarrobas estén enfrente. Las decisiones se toman antes. Antes. Una persona enojona como yo tiene que decidir perdonar a la gente antes. Gracias por ese amén, Charlie. Te lo explico para todos los. ¿Cuántos son enojones aquí aparte de mí? Si yo sé, mira, tengo una hermana que Dios me da que me da mucha lata y Dios me la dio. Gracias a Dios hoy vino a culto, no se puso. Pero si yo sé, voy a poner el ejemplo con Becky, que Becky me puede ofender o que Becky me es irritable, yo en mis oraciones tengo que decirle: Dios, por default la perdono. Ya sé que me va a fallar. Ya lo sé. Ya lo sé. Y entonces cuando estoy en una circunstancia con ella y ella la riega, mi corazón está preparado para eso. Me dijeron: pastor, no pierdes la cabeza con todo lo que pasa en una iglesia. Y dije: gracias a Dios no la he perdido. Pero no les puedo negar que a veces hay que tomar una almohada y de impotencia. Pero siempre el corazón tiene que estar preparado para perdonar. Toma una decisión. El ejemplo del perdón es uno de muchos. Pero ¿cuál va a ser tu hambre? Es tiempo de cambiar el hambre. La que tengas. Fama, dinero, éxito, lo que sea. Pero si tú decides hoy, por hambre y sed de justicia, ponte de pie, por favor. Padre, hoy se levantan los Danieles. No importa lo que vayamos a pasar, Señor. Siempre leemos o queremos quedarnos con lo más bonito de tu palabra, o lo que creemos que es más bonito. Pero hay hijos tuyos que pasan por cirugías, tumores,
quimioterapias, SIDA, diabetes, infecciones terribles de los riñones. Hay hijos tuyos que pasan por bancarrota, cosas difíciles, y muchas de ellas ha sido tu perfecta voluntad. Señor, pero otras tantas ha sido por las algarrobas que hemos comido. Padre, perdónanos. Vamos a hacer algo, amada familia. ¿Amas a tu familia? ¿Quieres orar por ellos? Pónganme en pantalla, por favor, el libro de Nehemías, capítulo 1. Verso 5. Porque al ponerte de pie has tomado una decisión. Pero yo no sé cómo están las cosas en tu casa. Ayer le decía yo a alguien, sé mucho menos de lo que ustedes creen que yo sé. Solo que en las prédicas parece que sé demasiado, ¿verdad? Un día yo le dije a mi pastor, quita las cámaras de la casa. Ves todo, sabes todo de mi casa. Y se rió. Mi mentor, mi amigo, la primera vez que fue a una iglesia y escuchó al pastor hablar de lo que estaba hablando, y entonces se enfureció. Y dijo, él era muy violento, y dijo, no hombre, ahorita llegando a la casa, así lo dijo él, dice, mi vieja no se la va a acabar. Chismosa, ya habló, ya dijo. Yo no sé mucho menos de lo que tú crees que sé, pero tú sí sabes cómo está tu casa hoy. Tú sí sabes si tu esposa o tu esposo oran a Dios. Tú sí sabes si llevan una vida piadosa o no. Tú sí sabes si tu hijo o tu hija están caminando en camino de pecadores y se sientan a escuchar el consejo de malos. Tú sí sabes. Pero también los hijos saben si su papá o su mamá solo son cristianos de domingo. Y hoy vamos a orar. Vamos a orar para que nuestras familias tengan hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero vimos que el publicano manifestó su primer paso de hambre, fue decir, sé propicio a mí, pecador. Yo solo soy un pecador, Señor. Nehemías un día se encontró con personas que habían ido a Jerusalén y preguntó, ¿cómo está la gente en Jerusalén? Jerusalén había sido destruida y Nehemías era un servidor del rey. Y preguntó, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo están las cosas en casa? Y le dijeron, Jerusalén está destruido, la gente está pasándola muy mal y están incendiadas las puertas, los muros están destruidos. Y fíjate, pónganme el verso 4, un versículo atrás, o desde el 3. Él preguntó y le dieron estas noticias. Dice, me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad
Allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no tenía problemas. Nehemías vivía bien. Pero cuando él escuchó: mis parientes están mal, él dijo: yo voy a orar por el pecado de mi familia. Voy a orar. ¿Y qué está diciendo Daniel? Nehemías está diciendo: mi familia y yo hemos pecado. Amado, si tú quieres el hambre y sed de justicia, hoy comienza a orar por tu familia. No le eches la culpa a nadie de tu pecado. No le eches la culpa a nadie. Ninguno de ustedes es culpable de mi pecado. Yo soy culpable de mi pecado. Pero muchas noches he tenido que estar delante de la presencia de Dios pidiendo perdón por el pecado de mi familia, de mí, mi esposa, mis hijos. Esta oración es una oración por identificación. Nehemías quería un cambio en su familia, y Nehemías tenía hambre de Dios, pero el remanente de Israel no. Verso 7: en extremo nos hemos corrompido. Wow. No le cubras nada a Dios. No le cubras nada a tus hijos. La mamá de un hombre llamado Micaías, ese hombre era un ladrón, y la mamá lo sobreprotegía. Párate delante de Dios y tu hijo ha corrompido la palabra de Dios. Dile: mi hijo es un pecador, mi esposo es un pecador, mi esposa es una pecadora. Llama las cosas como son, porque estamos pidiendo misericordia. Nos hemos corrompido. Señor, aquí estamos, Coinonía, hemos corrompido tu palabra. Perdónanos. Perdónanos. Ten misericordia. Dice: no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Perdónanos, Dios, perdónanos. Yo voy a orar por la iglesia y tú vas a orar por tu familia. Yo soy el pastor y tengo que ponerme este día en la brecha y decirle: Dios, hemos pecado. Hemos pecado con nuestros chismes, nuestra murmuración. Hemos pecado cuando peleamos, Dios. Hemos quebrado tus mandamientos. Te faltamos al respeto con nuestra apatía. Te ofendemos con nuestra falta de fe. Perdónanos. Perdóname. Yo soy el responsable, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona nuestra falta de hambre y sed de justicia. Perdónanos.
Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Rey. Perdona porque hemos quebrado tus mandamientos. Perdón. Perdón por mi pecado. Perdón porque te fallo. Perdón por mi ignorancia. Perdón por mi carácter débil. Perdón. Perdón. Perdón por el pecado. Perdón, perdón, perdónanos. Perdónanos a los pastores. Perdóname a mí, perdona a mi esposa. Perdón. Perdona al equipo que trabaja con nosotros. Perdona a nuestros líderes. Perdónalos. Perdona a la banda Koinonía. Perdónalos. Hemos quebrado tus mandamientos. Perdona a cada persona que se sienta en cada reunión. Perdónalos, perdónalos. Perdónalos por no tener temor a ti. Perdónalos por creer que eres un amuleto de la suerte. Perdónanos. Perdónanos. Perdona a los que están en transmisión. Perdónalos por su comodidad. Perdónalos por no buscarte. Perdónalos. Perdona las agresiones en las familias. Hombres, si tú eres el padre de familia, hoy ponte en la brecha y dile: perdóname, Dios, perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Perdona el pecado de mi esposa, de mis hijos. Perdona su falta de fe. Perdona nuestros pleitos en el matrimonio, díselo. Perdona mi apatía. Perdona por no cuidar a mi esposa. Perdóname por no cuidar a mis hijos. Pídele perdón, amado. Pídele perdón a Dios. Mujeres, pídele perdón a Dios. Pídele perdón si tú no le das el bien a tu esposo todos los días de tu vida. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios si has tenido malos pensamientos sobre tu esposo. Pídele perdón a Dios si en un enojo has abusado de tu autoridad con tus hijos. Pídele perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdón. Te hemos fallado, Dios. Sé propicio a nosotros, pecadores. Hemos fallado en nuestra hambre. Quiero ser más piadoso. Quiero llevar una vida piadosa, Señor. No según mis pensamientos, no según mi parámetro, según tu palabra. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Nehemías dijo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Amados, el hambre y sed de justicia siempre te tiene practicando un arrepentimiento genuino. Somos salvos, sí. Ya nos arrepentimos, sí. Pero ahora queremos la vida que Dios ha planeado para nosotros. Nunca dejes de orar por los tuyos. Y ponte en la brecha por ellos. Habrá cosas buenas y malas, pero Dios estará contigo. Y eso es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos. Hoy hemos tomado una decisión, y bajo esa decisión tú llévalos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tu poder manifestado a su favor. Que en esta semana, Señor, haya grandes bendiciones en sus vidas. Que mi Dios desde el cielo manifieste su gracia hacia ti, te conceda su favor, siempre te vaya bien, y en los tiempos difíciles veas que Él está contigo. El horno no te hará daño y los leones tampoco, pero pasarás por ahí en victoria. Mi Dios te bendiga y bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos, bendiga a tus nietos, a tus bisnietos. Que camines de la mano de Dios con hambre y sed de justicia. Te bendigo, amado, en el nombre de Jesucristo. Tu semana sea excelente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.